Listo, bien, ahora sí. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Leonardo Elías Mesa Mesa. Eh, este es el segundo trabajo de microbiología de suelos, identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Entonces, voy a presentar a mis compañeros. Mm, Hola, hola Leonardo, hola Paula. Mi nombre es Santiago Morales. eh, Vivo en Urrao, Antioquia. eh, y también aquí a mejor disposición para presentar la tarea 2, que es reconocimiento de microorganismos en relación con la planta. Hola, mi nombre es Paola Andrea Sánchez López. Actualmente vivo en zona rural del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia. Y nada, aquí pues también para realizar el trabajo de la mejor manera. Listo, bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta orientadora, que entonces sería, explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades. Bueno, entonces lo que yo tengo es que, entonces, bueno, yo en la diapositiva mía tengo que, pues inicialmente están los microorganismos y los microorganismos necesitan realizar sus funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? La reproducción y la alimentación. Entonces, em, por parte de la reproducción, entonces lo que tenemos es que depende de la humedad y también de la alimentación. O sea, cuando los microorganismos se alimentan bien, pues obviamente se reproducen más. Y cuando hay mayor cantidad de humedad, como se ha visto, em, también pues se reproducen a mayor velocidad. Bueno, entonces la humedad depende principalmente de la textura del suelo, de los factores climáticos y de la cantidad de materia orgánica. Bueno, y otra de las funciones vitales es la alimentación. Entonces, la alimentación depende de la disponibilidad de recursos. Y la disponibilidad de recursos en ese entorno depende más que todo del pH, la textura del suelo, los sustratos, la cantidad de sustrato y cuál es el sustrato, y la cantidad de materia orgánica. Entonces, aquí le voy a pasar el anfitrión al compañero Santiago para que nos comparta su aporte. Eh, sí, Sí. bueno, como actividades, pues me salí como un poquito. Entonces yo tengo que ver la transformación de suelos y como los nutrientes y la reproducción. También como actividad principal la oxigenación y la simbiosis, que es como con las microorganismos. Listo. Bueno, entonces yo aquí lo que hice fue, em, pues, como incluir todo en conjuntos. Entonces, lo primero que tenemos es los microorganismos que están aquí en el centro, que son pues como la base de, obviamente, de la comunidad, que son seres vivos microscópicos que se alimentan, se reproducen. Listo, bueno, entonces, dentro de estos microorganismos, pues se forman gremios, que por así decirlo, son como conjuntos de microorganismos que pues realizan una función muy parecida o actúan sobre algunos nutrientes o recursos en común. Bueno, entonces ya después están las comunidades microbianas que engloban a los gremios también. Entonces, las comunidades microbianas son el conjunto de especies de microorganismos y gremios que conviven en un entorno en común. Entonces, bueno, pues ya tenemos que eh, el ciclo de vida y la cantidad de estos microorganismos puede variar mucho por cambios de condiciones o también por la proliferación de otros microorganismos. Entonces, bueno, Bueno, pues yo parto como de más adelante, se podría decir. Entonces, para llegar a la comunidad microbiana, inicialmente tenemos lo que es el sistema microbiano, que es el crecimiento celular, ¿cierto? Que forman las poblaciones. Ya de las poblaciones se forman las comunidades microbianas.
Ya de las comunidades microbianas, que son las diversas especies y células que conforman hongos y bacterias, entre más diversas sean, mejores, pues mejor trabajan y mejor aportan a la planta, ¿sí? Unas transformando nutrientes, otras extrayendo lo que es agua y sí, es eso más que todo. Entonces ya le comparto Bueno, una comunidad microbiana, pues lo que yo investigué por esta pregunta es que es un grupo de microorganismos que esos pueden haber crecido de una sola célula o de varias, pero entonces dice que entre más, digamos que entre más diverso sea, mejor, porque entonces así pueden obtener diferentes nutrientes y condiciones en el suelo. Entonces acá dice pues como un pequeño dibujo pues de los diferentes microorganismos que hay, como organismos. pueden ser microorganismos benéficos, también pueden pues no haber microorganismos benéficos, sino pues más bien dañinos, por Patógenos. decirlo de alguna manera. Bueno, Exacto. Entonces eso fue pues como lo que yo investigué en esa pregunta. Em, bueno, entonces, nos dice, ay, esperen que se salió listo. Los microorganismos. Bueno, como todos los seres vivos necesitan alimentarse y reproducirse. Para ello, pueden tomar dos vías, cooperar o competir. Entonces, cuando los microorganismos cooperan por la obtención de nutrientes y la degradación del sustrato, em, puede pasar, por ejemplo, como pasa con el hongo Coletotrichum gloesporioides, que vendría siendo la antragnosis del tomate de árbol, que pudre el fruto de los árboles, el fruto se cae al suelo y otros hongos que hay en el suelo, pues aparte de consumir los nutrientes de este fruto que cayó, le ayudan antes al hongo, a la antragnosis, a diseminarse, a reproducirse. Y cuando los hongos compiten, entonces por una cantidad de nutrientes disponibles en el entorno que son limitados y pasa, por ejemplo, como el hongo fusarium, que pues es muy común en todos los cultivos, em, que es un hongo patógeno, pues que compite obviamente con el hongo tricoderma por la disponibilidad de espacio y nutrientes. Y por eso es que el tricoderma se utiliza pues de forma preventiva para el fusarium. bueno, ya, sí. Eh, Como decía mi compañero y complementando aquí, sí, la competencia se da más que todo es como por nutrientes y espacio. Pues, pues al ver, digamos que un suelo rico o un suelo demasiado pobre, entrarían más que todo es como por la competencia de esos poquitos, de esos poquitos minerales, esos poquitos nutrientes y por agua. Bueno, acá se puso un mapa conceptual para explicar la pregunta, entonces, ¿por qué se da la competencia entre los microorganismos? Y sí, pues estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, los microorganismos, digamos, se compiten mucho es por los recursos que hay en su hábitat. O sea, como decía el compañero Santiago, si hay poquitos minerales o algo, los microorganismos van a estar, digamos que en competencia por obtener esos pocos microorganismos que hay en el suelo. Entonces, por eso es importante uno tener un suelo sano y digamos que pues, con suficientes minerales para que los microorganismos, digamos, que puedan estar en el hábitat, digamos que de una mejor manera y así puedan, pues, como ejercer sus funciones de una manera correcta. Y esto es porque cooperan. Los microorganismos les favorece cooperar entre ellos porque así pueden desarrollar actividades que ellos solo no pueden desarrollar. O sea, que digamos que lo tienen que hacer pues como en conjunto. Esto del proceso lleva un nombre de sintrofia y asociado es importante especialmente en el ciclo anóxico del carbono. Bueno, pues digamos que yo tengo la misma imagen que tienen los compañeros, digamos que ellos ya, digamos que dieron ya todo lo que, pues, lo que se tenía que decir, lo mismo que dijo pues mi compañero Leonardo, en la fase de latencia, pues digamos que están los microorganismos, todavía no se ve ningún crecimiento. Ya en la fase exponencial, como yo lo expliqué en la primera pregunta, ya es donde se empieza a ver pues como el crecimiento, porque es donde se duplican las células y digamos que ya empieza a crecer los microorganismos, pues y a duplicarse y a reproducirse. Ya en la fase estacionaria, pues digamos que es donde están, pues digamos que ahí en el suelo, digamos que haciendo pues realizando pues sus funciones. Y ya en la fase de muerte, pues digamos que es donde ya digamos que se agotaron pues ya porque digamos que ya falta de nutrientes o digamos que ya
digamos que ya no, pues ya no tienen, pues como digamos que fueras por decirlo de alguna manera o algo así para poder seguir, entonces digamos que ya pasa pues ya la fase de muerte. Listo, bueno, entonces sí, como una acotación final, em, pues esto también se puede aplicar mucho al campo de la agricultura, en la que pues uno sabe que cuando uno acaba de inocular un microorganismo, pues digamos al suelo, como lo puede ser un tricoderma, como lo puede ser un bacillus, pues uno tiene que saber que el periodo de latencia, que es un periodo en el que prácticamente no va a haber actividad del microorganismo, entonces y sería bueno como uno tratar de inocular el suelo un tiempo antes para que los microorganismos ya cuando uno lleve la planta al suelo o cuando uno vaya a hacer algún cambio o alguna cosa, pues, o siembra o lo que sea, pues ya se tenga el suelo pues prácticamente bien acondicionado para la planta. Entonces, bueno, mis Sí, compañeros tienen alguna acotación. sí, por Y para ejemplo, en el complementarle caso, ahí, sí, pues, no sé, De a ay, qué uno, de a pena, uno. Paola, le va a dar, le va a decir algo. no, hágale Santiago, yo le, si usted no dice lo que yo pienso decir, hágale que yo le digo después. Ah, bueno, en el caso, por ejemplo, también así como de las micorrizas, que por ejemplo, pues las conozco un poquito. Y como dice mi compañero Leonardo, en ese tiempo, para que se vea cualquier, pues el trabajo, se demora un año. Entonces sí es como tener eso en cuenta, que quieren aplicar y que de una se vea la diferencia, como aplicar abono químico. No, eso no es así, eso lleva su tiempo. Y entonces, sí, es lo que quería decir. Sí, también Bueno, para compa- complementar lo que dicen los compañeros, igual, pues como lo dije, igual los microorganismos, igual de todas maneras, digamos que ya cumplen su función y digamos que mueren. Entonces, digamos que también hay que estar pues como pendientes y tomar, digamos que una nota o algo, más o menos qué tanto tiempo uno tiene que estar suministrando los microorganismos para, digamos que reemplazar los que ya sean, digamos que los que ya se han muerto, reemplazarlos con otros nuevos, digamos que para no dejar acabar, digamos, el suelo, de pues dejar esos microorganismos o dejarlo pobre, sino irlo digamos, surtiendo, por decirlo de alguna manera, para que no quede, digamos, que por en este concepto. Claro, y ese tema es muy interesante porque, o sea, no solamente es seguir inoculando microorganismos, sino también uno suministrarles alimento. O sea, es muy importante Ujú. uno suministrarles materia orgánica, suministrarles humedad, digamos también suministrarles como aminoácidos, todo lo que ellos necesitan, porque pues obviamente, o sea, no es de uno simplemente aplicarle microorganismos y se acabaron y aplíquele más, se acabaron y aplíquele más, porque pues es un ciclo que no termina y que no es efectivo. Entonces, sí, es eso para tener en cuenta. Esto, bueno, entonces, eh, aquí tenemos el mapa conceptual que yo realicé. Entonces, lo voy a acercar un poquito para que se vea bien. Listo, bueno, entonces, em, la interacción pues de los microorganismos se da de las cuatro formas. Entonces, estas son el acondicionamiento del entorno terreno. ¿Qué pasa aquí? Que los microorganismos, haciendo sus actividades normales, pues cambian el entorno, cambian el pH, cambian la textura del suelo, cambian muchas cosas y hasta pueden cambiar la retención de humedad del suelo mediante la degradación de la materia orgánica y todo eso. Bueno, entonces otro mecanismo con el que las plantas se benefician, pues, es con la alteración de la expresión de los genes. Entonces, con esta alteración de expresión de los genes, entonces los microorganismos inducen a la planta a que estas cambien pues como de la forma en la que se expresan los genes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que algunos genes em, resistentes a la sequía y, y que son importantes para la remoción de oxígenos reactivos, que son nocivos para el suelo, pues se activan con la acción de ciertos microorganismos. Bueno, el otro sería la adquisición de nutrientes, que ya vendría siendo pues en la mayoría de casos por simbiosis. Bueno, y la última, la producción de fitohormonas. Entonces, en la producción de fitohormonas, estos microorganismos segregan estas hormonas al suelo
y las plantas las aprovechan. Entonces son hormonas como las quininas, como un aporte final. Bueno, pues todo esto, todo lo que vimos pues en esta actividad, pues la verdad que es muy útil pues para nuestro proceso formativo. Yo creo que este tema de los microorganismos es un tema de mucha importancia en la agronomía, o ya sea pues en ingeniería agroforestal. em, y pues no, muy bien. Se conocen pues las formas de uno inocular los microorganismos eficientemente, de cómo hacer que se mantengan en el suelo por mucho tiempo. Entonces, no, pues muy enriquecedora la experiencia. Y bueno, no sé qué más quieran decir mis compañeros. Pues yo también tengo así como un aporte o sí, pues ya que estamos en el gremio metidos acá, también es como cambiar el chip un poquito, es que digamos como que la producción sea muy industrial, que solamente sea químicos y químicos. Entonces, sí es como llevarlo un poquito más orgánica, ya que pues esto aporta, pues es que esto se transmite. Sí, afecta generación tras generación. Entre más días el suelo es peor. Entonces sí es como tomar esta alternativa y llevarla a lo máximo. Las- Claro, claro, ¿no? Y es verdad porque pues, prácticamente nosotros tenemos un desbalance tan bravo en los suelos que, o sea, ahora mismo pues es imposible usted cultivar una planta sin que prácticamente en una plantación de gulupa, ya sea de lulo, de lo que sea, a las plantas les dé un brote de fusarium. Y eso es un desbalance, o sea, porque es que, Ujú. como cuentan los ancestros, pues antes no se utilizaban Sí. estos químicos, este montón de fungicidas del suelo y todo.